Buen día tengan todos ustedes. Espero que que estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Yoali Barrios Saucedo. Soy licenciada en psicología con maestría en psicología clínica de la salud. El día de hoy, continuando con la dinámica de la materia, les voy a compartir las diapositivas de la cápsula número 3. Ok. Entonces, en esta sesión analizaremos la comunicación no como un evento aislado entre dos mentes, sino como un proceso psicosocial dinámico. Esto implica entender que todo acto comunicativo ocurre dentro de un tejido de relaciones, normas culturales y estructuras de poder que lo condicionan. La comunicación psicosocial es el motor que permite la construcción de la realidad compartida. Es entonces el medio a través del cual los individuos dejan de ser unidades biológicas para convertirse en actores sociales. Exploraremos cómo el grupo influye en el mensaje, cómo se fomentan las normas de interacción y de qué manera la comunicación sirve para poder mantener o desafiar el orden social. El objetivo es que el estudiante visualice la comunicación como el fenómeno que articula la psicología individual y con la estructura de la sociedad. Entonces, este será el tema, comunicación como proceso psicosocial. La dimensión social del acto comunicativo. Desde la psicología social, la comunicación se define como un proceso de transferencia de significados que permite la coordinación de la conducta entre individuos. No es simplemente el envío de información, sino una acción social. Esto significa que cuando nos comunicamos, siempre lo hacemos orientados hacia el otro, teniendo en cuenta sus posibles reacciones y el contexto normativo. La relación aquí es de co-construcción. El significado entonces no reside en el emisor ni en el receptor, sino en el espacio inter que se crea entre ambos. La comunicación psicosocial estudia cómo los roles sociales, el ser padre, ser jefe, estudiante, maestro, etc., determinan qué podemos decir y cómo debemos decirlo. Sin esta dimensión social, el lenguaje sería un código vacío. Es el contexto psicosocial el que dota de intención, peso y consecuencia a cada palabra emitida en un espacio público o privado. La influencia social y el cambio de conducta, uno de los pilares de la comunicación como proceso psicosocial, es su capacidad de influencia. La psicología social estudia cómo la comunicación puede modificar las percepciones, juicios y el comportamiento de los demás. Aquí analizamos los fenómenos de conformidad, donde el individuo ajusta su mensaje para encajar en el grupo, y de persuasión, donde el emisor busca transformar la actitud del receptor. La comunicación no es neutral, sino que es una herramienta de poder. Según la teoría de la influencia social, los mensajes que recibimos de nuestras figuras de referencia o de grupos mayoritarios tienen un impacto psicológico más profundo que la lógica pura. Entonces, estudiamos cómo la comunicación asertiva y la negociación son procesos donde se ponen en juego el estatus y la autoridad, buscando siempre un equilibrio entre la identidad personal y las demandas del entorno social. La construcción social de la realidad. La comunicación es el instrumento principal mediante el cual creamos el mundo en el que vivimos. Según la teoría del construccionismo social, la realidad no es algo que está ahí fuera de forma objetiva, sino que es el resultado de nuestras conversaciones y acuerdos lingüísticos. A través de la comunicación psicosocial, institucionalizamos el significado que decidimos de qué es bueno, qué es malo o qué es valioso. Este proceso ocurre mediante la interacción cotidiana. Cuando hablamos con otros, estamos constantemente reforzando o renegociando las reglas del juego social. La psicología de la comunicación entonces se encarga de analizar cómo este proceso de objetivación del mundo a través del lenguaje permite que las sociedades funcionen con una base de entendimiento común, pero también cómo pueden generar realidades distorsionadas a través del rumor, los mitos sociales y la propaganda. La identidad social y pertenencia grupal. Nuestra identidad no es solo una estructura interna, es una identidad social que se comunica. Henry
Tashfeld propuso que parte de nuestro autoconcepto deriva de que los grupos a los cuales pertenecemos. Entonces, la comunicación psicosocial es el medio por el cual expresamos nuestra lealtad a un grupo y nuestra diferenciación con otros. Esto se manifiesta en el uso de jergas, códigos internos y símbolos compartidos que refuerzan la cohesión grupal. La comunicación sirve para establecer límites, quiénes están dentro y quién está fuera. En este sentido, el lenguaje puede ser inclusivo o excluyente. Entonces, estudiamos cómo los prejuicios se comunican y se perpetúan a través del discurso social, y cómo la comunicación intergrupal es la clave para reducir el conflicto mediante el contacto y el diálogo, que se encarga de humanizar el otro fuera de nuestra categoría social habitual. El interaccionismo simbólico. Para el interaccionismo simbólico, la sociedad es básicamente una red de interacciones comunicativas. La idea central es que los seres humanos actúan hacia las cosas sobre la base del significado de esas cosas tienen para ellos, y esos significados derivan de la interacción social. Entonces, la relación psicosocial aquí es fundamental, ya que aprendemos quiénes somos a través de la comunicación con los demás. Mitt introdujo el concepto de el otro generalizado, que es la internalización de las expectativas de la sociedad. Entonces, cuando nos comunicamos, no solamente hablamos con las personas que tenemos frente a nosotros, sino que mentalmente estamos consultando las normas sociales que hemos ido aprendiendo. La comunicación es, por lo tanto, un proceso de ensayo y error, donde ajustamos nuestra puesta en escena para poder mantener una imagen coherente ante los demás. Un proceso que Erving Goffman llamaría la presentación de la persona en la vida cotidiana. Las representaciones sociales. Serge introdujo el concepto de representaciones sociales para explicar cómo el conocimiento científico o complejo se transforma en sentido común a través de la comunicación. Este proceso psicosocial clave, cuando la sociedad se enfrenta a algo nuevo o a algo amenazante, como por ejemplo una pandemia o una nueva tecnología, la comunicación colectiva se encarga de anclar y objetivar ese concepto. Lo ancla relacionándolo con algo que ya conocemos y lo objetiva convirtiéndolo en una imagen o metáfora sencilla. La psicología de la comunicación estudia cómo los medios de comunicación y las conversaciones de café moldean estas representaciones, las cuales terminan dirigiendo nuestra conducta colectiva. No reaccionamos a la realidad, sino a la representación social que hemos construido de ella mediante la interacción comunicativa constante. El papel de las normas sociales en la comunicación. Toda interacción psicosocial está regida por normas. Muchas veces estas normas son implícitas, que dictan qué es comunicativamente aceptable. Existen normas de reciprocidad. Si tú te abres conmigo, entonces yo me abro contigo. Si tú me cuentas, entonces yo te cuento. Normas de cortesía y normas de distancia física, que tiene que ver con la proxémica. La psicología estudia qué sucede cuando estas normas se rompen, es decir, cuando surge la incomodidad, el conflicto o la sanción social. El proceso comunicativo funciona como un termómetro de la salud del vínculo social. Si las normas se respetan, la comunicación fluye y refuerza el contrato social. Estas normas no son universales, sino que van variando según la cultura y el grupo, lo que requiere que el individuo tenga una alta competencia psicosocial para poder decodificar las reglas que están invisibles en cada contexto comunicativo y evitar el aislamiento o el rechazo grupal. En cualquier grupo, la comunicación es el vehículo a través del cual se ejerce el liderazgo y se distribuye el poder. El líder no es necesariamente la persona que más habla, sino es esta persona que gestiona de mejor manera los significados del grupo. La psicología social analiza los estilos de comunicación. El líder autoritario, que utiliza una comunicación unidireccional y coercitiva, frente a un líder democrático, por ejemplo, que es un líder que fomenta el feedback y la comunicación multidireccional. El poder se manifiesta en quien tiene derecho a interrumpir, quien decide los temas de conversación y quien tiene la última palabra. La comunicación psicosocial permite identificar las jerarquías invisibles en una organización o familia. Entender estas dinámicas es crucial para cualquier intervención psicológica, ya que el cambio de un sistema psicosocial suele comenzar por la modificación de sus patrones de comunicación de poder. Rumores, masas y opinión pública.
La comunicación como proceso psicosocial alcanza su máxima complejidad en el fenómeno de las masas y la opinión pública. El rumor es un ejemplo perfecto de la comunicación colectiva. Este nace de la ambigüedad y la ansiedad y se propaga para dar una explicación a lo que no entendemos. En la psicología de las masas, el individuo puede perder parte de su juicio crítico y dejarse arrastrar por corrientes comunicativas. Las opiniones públicas no es la suma de opiniones individuales, sino un producto social creado a través del debate. La espiral del silencio, donde la gente calla si cree que su opinión es minoritaria, y la influencia de los medios. Entonces, el analizar cómo se forman estas corrientes comunicativas es vital para entender fenómenos como la polarización social, el pánico colectivo y la formación de consensos en las sociedades democráticas. El conflicto psicosocial y la comunicación. El conflicto es inherente a la vida social y su origen y resolución son puramente comunicativos. El conflicto psicosocial surge cuando hay una percepción de incompatibilidad de metas entre los individuos o grupos. Esta es exacerbada por una comunicación deficiente, prejuicios o malos entendidos. La psicología de la comunicación estudia los estilos de gestión del conflicto: competición, evitación, acomodación, compromiso y colaboración. La comunicación aquí puede ser escaladora, aumentando la hostilidad mediante ataques personales, o desescaladora, buscando puntos comunes y validando la posición del otro. El proceso de mediación es esencialmente una intervención comunicativa profesional que busca restaurar el canal psicosocial dañado, permitiendo que las partes pasen de la confrontación a la cooperación mediante la escucha activa y la reenmarcación del problema. La comunicación y la interculturalidad. En un mundo globalizado, la comunicación como proceso psicosocial se enfrenta al reto de la interculturalidad. Cada cultura tiene su propia psicología comunicativa. Culturas de alto contexto, donde mucho se sobreentiende, versus las culturas de bajo contexto, donde todo debe de ser explícito. El choque cultural ocurre cuando aplicamos nuestras propias normas psicosociales a alguien que vive en un entorno diferente. Entonces, la psicología estudia el choque cultural como un estado de estrés comunicativo. Para lograr una comunicación intercultural efectiva, se requiere empatía cultural y la capacidad para suspender el juicio etnocéntrico. La comunicación no es solo intercambiar palabras, sino traducir mundos psicológicos diferentes. El éxito de este proceso depende de nuestra capacidad para reconocer que nuestro modo de comunicar es solo una de las muchas formas posibles de ser ente social. Y por último, la comunicación en las organizaciones. Las organizaciones son sistemas comunicativos complejos, donde la psicología social tiene una aplicación directa. Aquí, la comunicación cumple con funciones de control, de motivación, expresión emocional e información. Existe una comunicación formal, como son los organigramas o correos oficiales, y la comunicación informal, que es el pasillo, los rumores, siendo esta última muchas veces más potente psicológicamente para el clima laboral. La psicología organizacional estudia cómo la falta de transparencia comunicativa genera estrés y desconfianza, mientras que cuando se presenta una comunicación abierta, se fomenta el compromiso y la identidad corporativa. El flujo de la comunicación ascendente, descendente u horizontal determina la salud psicosocial de la empresa. Entonces, un psicólogo organizacional interviene optimizando estos flujos para poder asegurarse de que el mensaje llegue sin que ocurran distorsiones y que el empleado se siente entonces escuchado y valorado dentro de este mismo sistema. La tecnología y las nuevas formas de interacción social. La revolución digital ha transformado la comunicación psicosocial. Hoy gran parte de nuestra vida social ocurre ya en entornos virtuales que carecen de la presencia física. Esto altera procesos psicológicos básicos, como la empatía que se reduce ante la falta de un contacto visual y la despersonalización que puede llevar a conductas agresivas. Sin embargo, también permite la creación de comunidades de apoyo globales que antes eran imposibles. La psicología de la comunicación digital estudia cómo las redes sociales modifican nuestro autoconcepto mediante la comparación social constante y la búsqueda de aprobación. El proceso psicosocial ahora está mediado por algoritmos que deciden qué información vemos,
creando burbujas de filtro que limitan nuestra exposición a ideas diferentes y refuerzan nuestra identidad de grupo de forma radicalizada. Para concluir, debemos reafirmar que no somos seres que entran en la sociedad, sino que somos producidos por ella a través de la comunicación. La comunicación como proceso psicosocial es la base de nuestra existencia como seres humanos. A través de ella aprendemos a pensar, a sentir, a integrarnos en grupos y a construir la realidad que nos rodea. No existe una psicología individual que sea ajena a la influencia de los demás, y esta influencia viaja siempre por canales comunicativos. Entender la comunicación desde esta perspectiva nos obliga a ser responsables del impacto de nuestros mensajes y a valorar entonces el diálogo como la única herramienta capaz de transformar los conflictos de cooperación. Somos, en esencia, lo que estamos comunicando y cómo nos comunicamos con los demás es en el gran teatro de la vida social. Así que esto ha sido todo por esta cápsula número 3. Nos vemos en la cápsula número 4. Les recuerdo, soy la psicóloga Paula Barrios. Muchas gracias por su atención.